El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo descrito por Hans Asperger en 1944. Este se caracteriza por una marcada alteración social, dificultad en la comunicación, déficit en capacidad de juego y un rango de comportamiento e intereses repetitivos, sin un retardo significativo en el lenguaje ni cognitivo. Sus características clínicas se establecieron hasta 1981 por la doctora Wing. Como es una enfermedad crónica del comportamiento, no existe un patrón único de comorbilidad, sino que depende de las interacciones entre ambiente, paciente y herencia. Es importante establecer un diagnóstico temprano del síndrome de Asperger para poder instaurar un tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico al evitar la comorbilidad. El cuadro clínico que se presenta en este síndrome está influenciado por múltiples factores. Es una enfermedad multifactorial que no tiene una causa única, por consiguiente su etiología es bastante compleja. A continuación los dejo con la entrevista que realizó mi compañero hacia el psicólogo Edgar. Buenos días, permítame presentarme y le agradezco mucho esta entrevista al psicólogo Edgar. Mi nombre es Juan Pablo Guerrero Figueroa y soy estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el daño causado por la sociedad a los adolescentes con el espectro autista, síndrome de Asperger. Ahora procederemos con la entrevista. Para esto nos ayudará el especialista en el tema, el Edgar Valencia. Eh, Buenos días, doctor, psicólogo. Para saber un poco más de usted y de su formación profesional, ¿podría platicarnos un poco, comentarnos a qué se dedica, qué estudió? Oh, claro que sí. Antes que nada, pues es un gusto poder estar con chicos del Poli. La verdad que me gusta la formación que tienen. Pues mira, yo soy psicólogo egresado de la UNAM, Campus Iztacala. Tengo una especialidad en niños y adolescentes. Tengo una especialidad, se llama psicosomática psicoanalítica. Una maestría en ciencias y y bueno, algunos diplomados en la trayectoria. Actualmente ejerzo en lo que es un área de educación especial de gobierno del Estado de México, y en un hospital psiquiátrico, además de que doy consulta en particular, pues. Así es, y pues más que dispuesto a que disparen todas las preguntas. Y si no las Ok, sé, pues las investigamos. ok, muchas gracias por su participación, su presentación. Un gusto saber de usted. Y bueno, para comenzar, ¿qué es el síndrome de Asperger? ¿No sabría definir? El síndrome de Asperger am, eh, es un conjunto de síntomas, de signos y síntomas que afectan principalmente lo que es las habilidades de relación de las personas que son diagnosticadas con esto, las habilidades de comunicación, y algunas habilidades para la vida diaria. Básicamente, por esas características podemos identificar a una persona con Asperger. Anteriormente se manejaba como un diagnóstico aparte, pero de acuerdo a la nueva clasificación, hace ya un par de años, se maneja dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Ok. Entonces, no sé, las acciones que realizan alguien con, sí, con síndrome de Asperger, aparte de las sociales, ¿hay más o solo son en el aspecto social? No, hay más. Bueno, hay una, más o menos, porque es muy variable. La afectación en las capacidades intelectuales es muy variable. Eh, Hay chicos que, bueno, tienen la capacidad para terminar una formación profesional sin dificultades. Hay chicos dentro de este trastorno que no alcanzan la lectura y la escritura, por ejemplo. Básicamente. Son chicos En- que se consideran de alto rendimiento en las que alcanzan estas capacidades. Entonces, de esa forma podremos identificar a alguien con síndrome de Asperger, como que se aleja de la sociedad, se cohíbe, le da pena.
Entran en ansiedad, por ejemplo. Ellos, a diferencia de las personas comunes y corrientes, no Ujú. pueden establecer tan fácilmente un vínculo afectivo. Más bien ellos ven a las personas como, am, si las pudiéramos interpretar, sería como si fueran unos objetos. Es decir, yo te uso cuando te necesito, ujú, pero no puedo establecer un vínculo profundo emocionalmente hablando contigo. Ajá. Aunque, por ejemplo, un ruido profundo, un ruido fuerte, algo que les genere miedo, pues obviamente van a tener esta reacción con ellos, pero también es muy variable. De hecho, es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer que existen. Ok, eso iba a mi siguiente pregunta, de que si existe una respuesta de por qué se genera. No sé, es heredativo, se genera con el paso del tiempo, no se sabe. Hasta la fecha no existe una respuesta total, no existe una respuesta contundente que nos diga si es por esta causa se deriva en un síndrome de Asperger. Algunos hablan de factores genéticos, de que hay alguna alteración cromosomática. ¿No? Algunos otros hablan, por ejemplo, de las pautas de crianza. Otros hablan de eh, probable contaminación medioambiental, etcétera. Ajá. Pero hasta la fecha la teoría más aceptada es que es multifactorial, al igual que otras enfermedades mentales. Ok, y bueno, al saber que no hay, bueno, que no se sabe por qué se genera, ¿hay algún tratamiento que se pueda seguir o no? Sí, claro. De hecho, bueno, aquí lo importante es, de entrada, el pronto diagnóstico. A diferencia de la esquizofrenia, que a menor edad diagnosticada, un pronóstico peor, aquí es al revés. Entre menor edad es diagnosticado una persona con Asperger, hay un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, la intervención de terapeutas del lenguaje, de psicoterapeutas, el psiquiatra, por ejemplo, son esenciales para que ellos vayan alcanzando el desarrollo de las más habilidades posibles, de las máximas capacidades que les permitan una vida independiente. Entonces, aunque te decía yo, aunque se desconocen sí cuál es la causa, es bien cierto que el diagnóstico más temprano es la mejor opción y la mejor alternativa para ellos, porque además el ser humano cursa por, le llamamos estadios críticos del desarrollo, en donde si pasas por ciertas edades y no desarrollaste una habilidad, ejemplo, si una persona entre los 9 y 10 años no es muy gracioso para bailar, difícilmente más adelante lo va a hacer, lo intentará. Ajá. Y tal vez logre dominar algunas cosas, pero bailar como tal, pues con ritmo, con gracia, no lo va a lograr. Ok, entonces usted ha tratado con adolescentes, bueno, adolescentes con síndrome de Asperger. Sí, 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 sí. No son tan frecuentes como se podría pensar, ¿eh? De hecho, te decía al inicio, es uno de los diagnósticos más difíciles de realizar y suele confundirse con algunos otros diagnósticos, en este caso como un trastorno por discapacidad intelectual, en donde de pronto, por ejemplo, aunque pueden compartir ciertas características, lo cierto es que no es lo mismo. Entonces, digamos que de 10 chicos diagnosticados con Asperger, en realidad lo son como tal dos. Ujú. O sea, no, es raro de hecho el Asperger.
¿Llegaría a ser subjetivo en cierto punto? El diagnóstico como tal, Ujú, como todos los diagnósticos son susceptibles de la interpretación del especialista. ujú, Ajá. Eso en sí mismo hace que sea subjetivo, pero obviamente existen una serie de características definidas, por ejemplo, en el Manual de Diagnóstico Integral y Diferencial, el DSM-5, el CIE-10, que te da como que de la A a la Z los, los síntomas que pueden encajar dentro de, pero sí, la interpretación depende del especialista, por eso es que hay que ser muy quisquilloso, muy cuidadoso al momento de emitir un diagnóstico de esta naturaleza. sí, porque ya es depende de cómo lo trataremos y así, ¿no? Por Entonces, supuesto, en base a sus estudios, ¿cómo es posible convivir con estas personas? ¿Sería normal o así como con tu personalidad como lo eres siempre, o habría que ser más cuidadoso o cuidadosa en algunos puntos? um, primero, como cualquier otra persona, independientemente del diagnóstico que tenga la persona merece un Respeto. trato perfectamente normal. Ajá, Sí. que incluye el respeto, por supuesto, que incluye la aceptación, la tolerancia, Ujú, toda esta situación, o sea, es de entrada, o sea, si tú vas a sobreproteger a una persona, tenga o no tenga Asperger, es lo peor que puedes hacer, es una forma de agresión, la ujú. sobreprotección. Ajá, porque si tú lo sobreproteges es porque lo estás considerando como inútil, como incapaz, como que no puede. Uh-huh. Entonces esto limita las posibilidades de desarrollo de todas las áreas que va a necesitar para la vida diaria. Ajá. Sí hay algunas especificidades en cuanto al trato cotidiano. Uno de ellos, por ejemplo, es que ellos suelen ser bastante ritualistas. Uh-huh. Entonces, sí es importante, por ejemplo, establecer rutinas, ejemplo, dentro de casa. Ajá. O si va a haber un cambio imprevisto, a los chicos con Asperger que no tienen tan afectada su capacidad intelectual, se les tiene que notificar con anticipación. ¿Sabes qué, Pedro? Al ratito no vamos a ir al centro comercial. Ajá. Eso él ya va generando ese proceso de adaptación. Uh-huh. Si el cambio es muy brusco, lo que va a pasar es que va a generar ansiedad, se va a enojar, se va a frustrar, va a hacer berrinche, por ejemplo, uh-huh, entre otras cosas. Ajá. Pero en cuanto a la exigencia, en cuanto a lo que tiene que aprender a hacer para ser, lo que tiene que aprender a hacer para ser autosuficiente, sí, la exigencia tiene que ser exactamente igual a cualquier otra persona. Uh-huh. Muy buen Ahí punto sí. de vista. Y no sé, para finalizar la pregunta, ¿le gustaría agregar algo? ¿Algo más que decir? No sé, un comentario para la gente, para las personas que convivan con estas personas, aparte de lo que ya nos dijo, que los tratemos normal, con respeto y Yo creo que aquí lo más importante que se debe de hacer cuando tenemos una persona con Asperger, uno, es dejarla de ocultar. Ujú. Ujú, También esa es una forma de agresión. sí, Dos, buscar la ayuda realmente con el profesional, con el especialista pertinente. Ajá. Y tres, aceptar que es una condición que no se va a curar. Ujú. Muchas personas pasan años y gastan enormes cantidades de dinero pensando en una cura. No, no es algo que se va a curar. Sin embargo, esto no es algo que va a limitar la posibilidad de que tenga una vida lo más normal posible. Uh-huh. Incluso
te podría decir que han, han habido algunos, algunos investigadores muy prominentes, uno de ellos es Albert Einstein, Ujú. que tenía síndrome de Asperger. Ujú. Pero, pues obviamente aquí lo que le ayudó mucho fue que el contexto donde él se encontraba, su familia, los maestros que de pronto tocaron su vida, marcaron una gran diferencia entre haber aprovechado su capacidad, su enorme capacidad, o haberla tirado a la basura. Entonces, si los papás o la familia se hubiera quedado con que es una persona incapaz, así hubiera sido la vida de Albert Einstein, ¿no? Ok, muchas gracias. Con esto concluimos la entrevista. Le agradezco mucho su participación, psicólogo Edgar Valencia, y esperamos que a todos los que estén viendo esto les haya resultado informativo y los ayude a, pues, informarse un poco más sobre el tema, ya que finalmente sigue siendo una persona la que padece la enfermedad y merece el debido respeto. Muchas gracias. Así es, investiguen bien. Sí, investiguen bien. Muchas gracias.